Buenas tardes, mi nombre es Roberto Franco. El tema que va a presentar se titula Robust Model Reference Adaptive Control for an Insulin Glucose Model, que se realizó en conjunto con Héctor Ríos, Alejandra Ferreira de Loza, Denis Efimov, Luis Casani, David Kochek-Derigny, Jerome Cieslak y David Henry. Antes que nada, iniciaré con la motivación del problema. El problema de pacientes afectados por diabetes está incrementando conforme los años. Alrededor de 422 millones de adultos padecen de dicha enfermedad, lo cual implica que 1 de cada 11 personas se encuentran afectadas. Existen diversos tipos de diabetes, tales como la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional, las cuales tienen distintas consecuencias. Entre ellas se encuentran las migrañas, ceguera, paros cardíacos, falla en los riñones y amputaciones. Los factores principales de riesgo se deben a las dietas no balanceadas y a la inactividad física. Existen diversas acciones para evitar ser afectados por la enfermedad. Sin embargo, no existe una cura para lidiar con el problema de diabetes. Es por ello que en la actualidad se han optado por desarrollar distintos dispositivos que sustituyen una de las actividades que realiza el páncreas. Ahora, presentamos el planteamiento del problema. Introducimos el modelo mínimo de Berman, representado por la dinámica de estas tres ecuaciones diferenciales, donde X1 es el nivel de concentración de glucosa en la sangre, X2 es el efecto de desaparición de la insulina en el tejido, X3 es la concentración de insulina en la sangre, P1 es la velocidad de desaparición de la glucosa independiente de la insulina, D es la velocidad en la que se absorbe la glucosa en la sangre debido a la ingesta de alimentos, y tal como se menciona, solo aparece cuando el paciente ingiere alimentos. Luego, GB es el nivel de glucosa basal, IB es el nivel de insulina basal, y existen ciertos parámetros que dependen del cuerpo humano, tales como P2, P3 y N. Con el fin de regular el nivel de glucosa en la sangre, consideremos el error de regulación como E1 igual a X1 menos GB. Entonces, la nueva dinámica se puede reescribir de esta forma, donde X es igual al error de regulación con sus respectivas derivadas, y U barra se encuentra definida de esta manera con A y B descritas como se muestra, donde los coeficientes de A están definidos a partir de los parámetros del sistema y la perturbación externa incluye todas las no linealidades del sistema en donde se encuentran de manera implícita los parámetros del sistema. Cabe resaltar que el sistema insulina-glucosa es estable y además el par B es controlable. Consideremos el siguiente modelo de referencia donde AM es Hurwitz, BM es conocida y R, la cual es la señal de referencia, está acotada. Entonces, presentamos las siguientes condiciones de emparejamiento, con Kx perteneciendo a Rn y Kr perteneciente a los reales. Las condiciones de emparejamiento existen si el par B es controlable. Finalmente, se tiene como objetivo diseñar una ley de control U, tal que la dinámica del sistema insulina-glucosa se comporte como la del modelo de referencia, sin el conocimiento de los parámetros del sistema y en presencia de perturbaciones externas. Existen diversos trabajos que han abordado este tema, sin embargo, se consideran parámetros conocidos, la convergencia es una región alrededor del origen o necesita precompensación de insulina y ingesta de alimentos. Dichos problemas son resueltos en el enfoque propuesto. Ahora presentamos el algoritmo MRAC no lineal propuesto. Considerando el sistema descrito anteriormente, junto con las condiciones de emparejamiento, la dinámica en lazo cerrado puede reescribirse tal y como se muestra. Entonces, se presenta el control no lineal con las leyes adaptables propuestas, donde X tilde es el estado real menos el estado del modelo de referencia, K1 es una ganancia escalar positiva, K2 es simétrica definida positiva, K es un vector de vectores donde aparece K3, K4 y K5, P es simétrica definida positiva y lambda es una matriz de matrices con lambda 0, lambda 1 y lambda 2, con elementos positivos en la diagonal de cada lambda. Además, F es un vector que contiene tres clases de funciones no lineales. Primero se tiene F0, la cual es la potencia asignada a la 0, F1 es una potencia asignada a la alfa y F2 es una potencia asignada a la gamma, donde alfa está entre 0 y 1 y gamma es mayor que 1. La potencia asignada está definida de esta forma para A siendo escalar y beta mayor o igual que 0. Cabe resaltar que cuando beta es igual a 0 aparece la función signo.
Sustituyendo el control no lineal, la dinámica en lazos cerrados se puede reescribir como se muestra a continuación, con la nueva perturbación definida de esta forma y los errores de identificación definidos como se muestra. Entonces, la dinámica del error se define por estas tres ecuaciones diferenciales, donde cabe resaltar que si ajustamos la lambda y las ganancias k igual a 0, entonces se recupera la dinámica del MRAC clásico. Recordando el término de la perturbación como se muestra en la lámina, se introduce la siguiente propiedad. El término de perturbación satisface la siguiente desigualdad, es decir, que la perturbación se puede acotar por términos que dependen del tiempo, los cuales están contemplados por la variable W+, los términos lineales que se contemplan en el término dl, los términos con potencias menores a las lineales que se contemplan en L1 y los términos con potencias mayores a 1, los cuales se contemplan en L2, siendo W+, L, L1 y L2 ganancias positivas conocidas. Ahora, presentamos el resultado principal descrito por el teorema 2. Sea el MRAC aplicado al sistema insulina-glucosa. Si alfa está entre 0 y 1, gamma es mayor que 1, y existen matrices X, Y, Phi y omega, tal que las siguientes desigualdades lineales matriciales contempladas en esta lámina y en esta lámina son factibles para lambdas positivas, entonces, si se seleccionan los parámetros de control de esta forma, se tiene que el error de regulación y de identificación son globalmente uniformemente estables. Y además, el error de regulación tiende a 0 conforme el tiempo tiende a infinito. Ahora se presenta un esbozo de la prueba. Se introduce la siguiente función candidata de Lyapunov, la cual tiene términos cuadráticos en los primeros tres elementos y el último elemento depende de las funciones no lineales. Sin embargo, las funciones no lineales son 0 en 0 y son crecientes con respecto al estado. Por lo tanto, se tiene una función positiva y radialmente no acotada. Dicho lo anterior, si las LMIs mostradas en el teorema 2 son factibles, la derivada de b está dada por esta expresión. Tal y como se observa, solo depende del error de regulación. Sin embargo, aplicando el teorema de Lasalle y Yoshizawa, se concluye que el error de regulación y de identificación son globalmente uniformemente estables y que el error de regulación tiende a 0 conforme el tiempo tiende a infinito. Ahora presentamos los resultados de simulación. Se aplicó el algoritmo al simulador UVA-PADOVA en pacientes afectados por diabetes mellitus tipo 1, considerando que estos pacientes están en la unidad de cuidados intensivos. El MRAC no lineal robusto fue probado en 10 pacientes adultos sin sílico. La simulación se desarrolla en 24 horas. La velocidad de muestreo del sensor es de 1 minuto, mientras que el MRAC no lineal robusto tiene un paso de integración de 10 milisegundos. Se usan las mismas ganancias para todos los pacientes. La condición inicial del nivel de glucosa para cada paciente es de 150 miligramos por decilitro. Y el experimento contempla múltiples comidas a lo largo de la simulación. Primero, un desayuno a las 7 horas de 45 gramos de carbohidratos. Segundo, una comida a las 12 horas por 70 gramos de carbohidratos. Y tercero, una cena a las 18 horas con 70 gramos de carbohidratos. Se introduce el siguiente modelo de referencia, cuyos eigenvalores se encuentran en menos 0.5, menos 0.78 y menos 0.01. Cabe resaltar que dicho modelo de referencia se obtuvo a partir de ciertos parámetros nominales, los cuales fueron adquiridos de un paciente sano. Luego, ajustando las ganancias como se muestra, con alfa igual a 0.5 y beta igual a 1.5, las soluciones de las LMIs están dadas por las matrices que se muestran en la lámina. A continuación, presentamos los resultados. Primero, mostramos el nivel de glucosa en la sangre promedio de los pacientes adultos utilizando el enfoque propuesto, donde se observa que incluso ante la presencia de la ingesta de alimentos e incertidumbres paramétricas, el algoritmo funciona de manera adecuada, estableciendo el nivel de glucosa dentro del rango de normoglucemia la mayoría del tiempo y evitando la hiper e hipoglucemia. Luego, se muestra la tabla CBG, donde el desempeño se evalúa a partir de las zonas preestablecidas. La zona A establece el mejor desempeño, seguido por la zona B, zona C,
zona D y finalmente la zona E, la cual establece el peor desempeño. Tal y como se observa, el 60% de los pacientes se encuentra dentro de la zona A, mientras que el 40% se encuentra en la zona B, indicando un buen desempeño del algoritmo. Luego, en esta lámina, se muestra la velocidad de inyección del promedio de insulina para los pacientes donde se observa que la respuesta ante la ingesta de alimentos es de manera automática. Para ilustrar el desempeño del enfoque propuesto, introducimos el siguiente cuadro, donde se observa que el 97.6% del tiempo de simulación, el algoritmo se encuentra dentro del rango de normoglucemia y el tiempo restante fuera de dicho rango. Cabe resaltar que este tiempo fuera del rango es normal debido a la ingesta de alimentos. Además, se introducen los índices de riesgo de bajo nivel de glucosa LVGI y alto nivel de glucosa HbGI. El índice LVGI debe ser menor a 1.1, lo cual se satisface, y el índice HbGI debe ser menor a 5.5, lo cual también se cumple. Por lo tanto, el algoritmo tiene un buen desempeño. Finalmente se presentan las conclusiones donde se resolvió el problema de regulación de glucosa para pacientes afectados por diabetes mellitus tipo 1, se asegura la convergencia asintótica de error de seguimiento y acotamiento de las ganancias adaptables, no se requiere individualización del algoritmo, la síntesis del algoritmo de control se presenta en términos de LMAIS y se obtuvieron resultados favorables en las simulaciones de 10 pacientes adultos sin sílico.